1 John chapter 3, and we're looking at verses 4 through 10. Estamos mirando versículos 4 al 10. Y hermanos, el enfoque del mensaje hoy es que necesitamos entender que nuestra fe se debe demostrar, se debe de ver en nuestra manera de vivir. What we're looking at today is a text that reminds us that our faith should be visible, that it should be seen in our lives. Tener fe en Dios, hermanos, no es simplemente estar de acuerdo con algunas doctrinas, aunque incluye esto, es más que esto. Having faith is more than just being in agreement with some doctrine. Having faith is that, but it's also more. Hay una historia muy fácil de recordar acerca de un hombre que se llamaba Charles Blondin, un hombre francés, digo yo, medio loco. Este hombre, si vas a las cataratas de Niágara, puedes ver que tienen unas fotos de él. Y él era de la gente que ponen, ya se me olvidó cómo se dice en español, los que ponen una cuerda y caminan en la cuerda, ¿cómo se llaman? ¿Tirón qué? Como un puente, sí, los que están como en el circo y todo eso que caminan. ¿Cómo es? Bueno, que ponen una cuerda y caminan en la cuerda. Trying to figure out the Spanish word for tightrope walker. I don't know. But there's a story about a man named Charles Blondin, and he's a Frenchman, crazy guy. If you go to Niagara Falls, you can see some of the pictures of this man. Y él puso una cuerda. Las cataratas de Niágara, hermanos, es un lugar con un chorro de agua. Un lado está Estados Unidos, otro lado está Canadá. Y ahí lo buscan en Google, verán que es mucha agua. Y este hombre corrió una cuerda de un lado a otro. Y ahí caminó Estados Unidos, Canadá y de regreso. Y hizo como una estufa y preparó un huevo ahí en medio, comió y otra vez iba a venir. Y luego llevó una carretilla y lo amontonaron con papas. Y cruzó y no cayó ninguna papa. Y toda la gente, wow, este hombre. Y llega, estaba gente viendo y dice, oigan, ¿cuántos de ustedes creen que yo puedo cruzar con alguien en la carretilla? Y todo el mundo, sí se puede, seguro que puedes. Muy bien, dijo. ¿Quién se va a subir? Shh, silencio, ¿verdad? Una cosa es hablar, pero hermanos, la fe debe de actuar también. No solamente hablar, sino se debe de actuar. Por fin, su manager que manejaba todas sus citas y los shows que él hacía, se subió y lo llevó y lo regresó y todo bien. Pero hermanos, nuestra fe no solamente se debe demostrar con palabra, sino con acciones. Si confiamos en Cristo, se debe de notar en nuestra vida. Básicamente de eso se trata el pasaje que estamos viendo el día de hoy. So Charles Blondin, he runs a tightrope, a cable from one side of Niagara Falls to the other, U.S. to Canada. He walks back and forth, and he is, he does a thing somehow, some little like cooking stove thing. He goes out there, he cooks an egg out in the middle, eats it, comes back. He takes a wheelbarrow and takes it across, and they fill it up with potatoes, and he takes it across. He doesn't lose any potatoes, and he comes back, and so he says, how many of you believe that I could go across with a wheelbarrow and somebody's sitting in the wheelbarrow? And everybody goes, oh yeah, we believe it. You can do it. And he goes, great. Who's going to get in the wheelbarrow? Total silence, right? Faith should not just be I think that's true. An affirmation of facts or things that we think are accurate. But it should show up in action.
So finally, his manager got in the wheelbarrow, the story goes, and he took him back and forth across. And that's what faith is supposed to look like. And John is leaning on us here, and he's saying, look, your faith needs to show up in your life, and it should be visible in the way that you live. Nuestra fe se debe demostrar en nuestra manera de vivir. Así que vamos a ver qué es lo que él dice. Dice en versículo 4, todo el que practica el pecado, practica también la infracción de la ley, pues el pecado es la infracción de la ley. Primero nos está dando una definición del pecado, porque lo que va a decir es que si crees en Jesús, tú debes de realmente despegarte del pecado. Así que, ¿qué es el pecado? Pues aquí nos dice que es asociado con la infracción de la ley. Es realmente la palabra en griego, no solamente que tú cometes una infracción, sino es una indiferencia, un desprecio por la ley. Se refiere no solamente a la transgresión, que es el acto cuando tú cruces la línea que pone la ley, sino el corazón que tienes. El corazón que dice, la ley no me aplica a mí, yo hago lo que quiero. Yo voy a vivir a mi manera, no me interesa. Eso es lo que está al fondo del pecado. Es el decir que nadie me va a decir a mí qué debo o no debo de hacer. And so John begins, and he's going to define what sin is, because he's going to argue that Christians really need to be separated from sin and shouldn't have anything to do with it. So he says, everyone who practices sin also practices lawlessness. Lawlessness here, the Greek word doesn't refer primarily to the transgression of the law, crossing the line or the boundaries put out by the law, but to that heart attitude that says, I'm above the law. I don't need the law doesn't apply to me. What God says, maybe that's for somebody else, but it's not for me, or I'm just going to do what I want. And John says, that's what's going on when we sin. We're not trusting in God and His Word. Cuando pecamos, no estamos confiando en Dios ni en su palabra. Y lo estamos rechazando. Bueno, ¿el pecado y el cristiano deben de ir juntos? No. ¿Por qué? Versículo 5. Vosotros sabéis que se manifestó a fin de quitar los pecados, y en él no hay pecado. So Christians and sin shouldn't go together, and here's the first reason he gives us. Verse 5. He says this, you know that he appeared in order to take away sins, and in him there is no sin. Está hablando de Cristo. Cristo vino una vez, se manifestó una vez, y vendrá otra vez, se va a revelar otra vez. Hermanos, Él viene con la misión y con la meta de acabar con el pecado, porque el pecado es malo. El pecado lleva a ¿qué? La muerte. Y Cristo vino a quitar esto. Jesus came once and He's coming again, and He came to get rid of sin because sin is not good. Sin produces death. Y hermanos, cuando el cristiano dice, yo voy a seguir pecando, yo voy a seguir haciendo mal, lo que está diciendo es que Jesús, tu trabajo, tu obra realmente no me interesa mucho. Con justa razón, mi esposa a veces se frustra, porque ella limpia la casa, lo tiene todo bien bonito, y luego llega los niños, jamás lo haría yo, ¿verdad? Con lodo en los zapatos y entran y nos los quitan y nos los limpian, y claro que se va a frustrar, ¿verdad? Se acaba de esforzarse de limpiar el piso y luego a alguien como que no le importa. ¿Cuánto más nuestro Salvador, hermanos? Que dio su vida por purificarnos, por limpiarnos, y luego decimos, sí, gracias, pero entramos con los zapatos todos sucios. Andamos de nuevo en el pecado, ensuciándonos. Es una ofensa.
a la obra de nuestro Salvador, vivir de esta forma intencionalmente. Y eso es lo que Juan quiere que entendamos. Right? So Jessica gets frustrated sometimes, and rightly so, with us because she works really hard to try and clean the house. She'll work hard, clean the floor, and then all of a sudden somebody, of course never me, we'll blame the boys, will walk in with mud on their shoes and won't clean their boots and will tread mud through the house. That's upsetting. She has every right to be bothered by that because she just worked really hard to clean the floor. How much more our Savior, who came with the purpose of getting rid of sin, would be bothered by people who say, yeah, thank you, and then just go right back and wallow in the mud and the filth of sin. Hermanos, dice aquí, en Él no hay pecado. Debes de quedarte asombrado por esta verdad. The word says that there's no sin in Him. Hermanos, Cristo aguantó la tentación mucho más que tú y yo. A veces lo minimizamos y decimos, es que es Jesús, es diferente. Bueno, sí es Jesús y sí es diferente. Pero entiende que Él aguantó mucho más el pecado que nosotros. ¿Por qué? ¿Por qué lo digo? Cuando tú y yo somos tentados, aguantamos hasta cierto momento y muchas veces caemos. Y cuando caemos, la tentación se acabó. Cristo nunca se cayó. Cristo nunca se quebró. ¿Quién sabe más acerca de lo difícil de ayunar? ¿El que aguanta por 20 minutos? Así soy yo. Yo digo, después de cenar una cena grande, ya a lo mejor me voy a ayunar o me voy a poner a dieta, digamos, ¿verdad? Hasta que pasa una hora y ya tiene hambre uno y lo dejamos. No aguanto nada. No, el que nada más aguanta 20 minutos, una hora en el ayuno, no sabe lo que es el ayuno. No sabe la lucha. El que aguanta un día, 2 días, 3 días, 40 días, es la persona que sabe. Cristo, hermanos, nunca se dio por vencido. Fue tentado por el Satanás mismo, cosa que tú y yo probablemente jamás enfrentaremos. Él sabe lo que es ser tentado, pero nunca ha pecado. Escucha lo que dice en Hebreos capítulo 4, versículo 15. Dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecer de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Qué bueno que tenemos ese Salvador. Y qué bueno que Él no nos menosprecia. Él no te mira y dice, mira, yo lo hice, tú también tienes que hacerlo. Y no, es de misericordia. Se puede compadecer de nuestras flaquezas. Y por eso el autor de Hebreos dice en el versículo 16, por tanto acerquémonos con confianza al trono de la gracia, para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. In the book of Hebrews, we're told that the Lord Jesus is able to understand what it means to be tempted. In fact, He knows better than we do what it means to be tempted because He's been tempted more than we've been tempted. Because temptation stops when you give in, but Jesus never gave in to temptation. He was tempted by Satan himself and never caved. Hebrews chapter 4, verse 15 says, we do not have a high priest who cannot sympathize with our weakness, but one who's been tempted in all things as we are, yet without sin. Therefore, let us draw near with confidence to the throne of grace, so that we may receive mercy and find grace in the time of need. Así que no debemos practicar el pecado porque nuestro Salvador vino a quitar el pecado, a acabar con el pecado. Y nuestro Salvador no es pecador, Él nunca falló y nosotros debemos anhelar ser como Él. We should long to be like our Savior who came to do away with sin. So verse 6 says this, versículo 6 dice así, no one who abides in Him sins. No one who sins has seen Him or knows Him.
Las palabras aquí son muy directas y requieren un poco de explicación. Todo el que permanece en él no peca. Todo el que peca ni le ha visto ni le ha conocido. Ahora uno dice, oiga, pero todavía estamos batallando con el pecado. De hecho, Juan mismo dijo esto. Recuerda lo que él dijo, quiero que lo ven. En capítulo 1, versículo 8, dijo, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados, para limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Capítulo 2, versículo 1. Hijitos míos, os escribo estas cosas para que no pequéis. Si alguno peca, abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo, el justo. Entonces, ¿cuál es? ¿Todos tenemos pecados? ¿O el que conoce a Dios no peca? So which one is it? We're all sinners, or the ones who know God don't sin? La clave es esto. Y requiere que hablemos un poquito de lo que es el griego. En capítulo 3, versículo 6, está usando el tenso presente en griego, que tiene un aspecto de continuación. Es que estás pecando y continuando en el pecado. Y en el capítulo 1 y el capítulo 2 está usando un tenso que se llama aorist tense, que es que fallaste en un momento. Por un lado tenemos que el pecado define tu vida, que es algo que tú haces habitualmente, continuamente, y por el otro lado es una falla, pero en un momento. Hermanos, el cristiano no es perfecto. Tenemos fallas, todos caemos, todos cometemos errores. Pero el cristiano no anda continuamente a gusto en su pecado. El cristiano ha nacido del Padre y cuando fallamos no estamos a gusto. Cuando hacemos algo mal, el Espíritu Santo está dentro de ti dándote un piquete ahí, no estás a gusto, no estás a gusto. Hasta ni disfrutes tu pecado, porque tú eres un hijo de Dios. Y porque Dios no te va a dejar permanecer en esa práctica continua del pecado. So he's looking to the Greek tense a little bit, which I know is nobody gets excited about that except for me. But to understand why, in chapter 1, we're told that everybody sins. And then in chapter 3, we're told that anybody who knows God doesn't sin. In chapter 1, we're talking about a particular event of falling into sin. And in chapter 3, it's the present tense with a continuous aspect of a habitual, this is what I do, this is how I live. And in fact, I think you already know this. As Christians, you don't enjoy your sin. In fact, you don't want to sin. And when you do sin, you know you messed up, and you know that something must be done, and you're not comfortable continuing, now I'm making up words, continuing in your sin, right? In fact, you don't even enjoy that sin, because immediately after you commit whatever you've been tempted to do, you know you messed up. You know you got it wrong. And that's what John is saying. Christians are not at ease and not at home and not comfortable with their sin because they've been born of God. And now that clashes with who you are in Christ. Como creyente ahora el pecado choca con nuestra naturaleza renovado por Cristo Jesús, porque somos hijos de Dios. Mira cómo continúa. Hijos míos, que nadie os engañe, el que practica la justicia es justo, así como Él es justo. Se debe de ver evidencia en nuestra vida, justicia. Debemos empezar a reflejar las características de Dios. El que practica el pecado es del diablo. Practica, otra vez, es tenso continua. El que vive, permanezca, practica habitualmente el pecado,
es del diablo. La Biblia es claro. Hay dos padres espirituales que uno puede tener y o tienes uno o tienes el otro. O Dios o Satanás. Los hijos de Dios no están a gusto en el pecado. Los hijos del enemigo están muy a gustos en el pecado y en la mentira porque tienen a Satanás como su padre. Right? So there's two spiritual fathers that any individual might have. It would either be God or the devil. And those who have God as their father are going to be just like their father. And those who have the devil as their father, well, they act like the devil and they're comfortable in their sin. And they keep on sinning because that's what comes naturally to them. We won't take the time to do it, but I'd encourage you to read the Gospel of John, chapter 8. No vamos a tomar el tiempo para hacerlo, hermanos, pero yo les animo que leen Juan capítulo 8, versículos 48 a 42, donde Jesús está hablando con unos fariseos y les dice francamente, ustedes no tienen a Dios como su Padre. ¿Cómo sé? Porque me están rechazando a mí, porque rechazan mi palabra y porque se comportan como su Padre, quien es un mentiroso y lo ha sido desde el principio. In John chapter 8, Jesus talks to these Pharisees and he tells them, you don't have God as your father, you have Satan as your father. I know that because you reject me and because you love lies. That's a summary, but that's basically what he says. Así que continuamos en 1 de Juan. El Hijo de Dios se manifestó con ese propósito para destruir las obras del diablo. Hermanos, cada uno tiene que elegir un lado. ¿Vivirás por Satanás o vivirás por Dios? Y entiende que Cristo vino a destruir al enemigo y sus obras. Si tú eliges vivir por el diablo, estás en el equipo que va a perder, para que ponerlo claro, right? So you got two options. God is your father or Satan is your father. And if you choose Satan as your father, understand that Jesus came to destroy him and his works. So that's not the side you want to be on. That's the side that's going to lose. El 9. Ninguno que es nacido de Dios practica habitualmente, es la idea, el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, otra vez la idea es continuamente, habitualmente, porque es nacido de Dios. En esto se reconocen los hijos de Dios, y los hijos del diablo. Todo aquel que no practica la justicia no es de Dios, tampoco aquel que no ama a su hermano. And so what we read in verse 9, no one is born of God, practices sin. That's the ongoing, continuous, at ease sort of practice in sin because his seed, God's seed, abides in him and he cannot sin because he is born of God. By this, the children of God and the children of the devil are obvious. Anyone who does not practice righteousness is not of God, nor the one who does not love his brother. Bueno, ¿qué debemos hacer? ¿Qué debemos hacer? Hermanos, tenemos que entender que el Evangelio es un mensaje de gracia. El Evangelio es un mensaje que nos dice, tú no te puedes salvar a ti mismo. Así que un error sería salir de aquí con el pensar, bueno, me tengo que portar muy bien para que Dios me acepte. No. Tienes las cosas al revés. Casi, pero los tienes al revés. No, somos salvos por gracia. Somos salvos por gracia. Y el fruto de la gracia son estas obras que estamos hablando. El fruto de la gracia es el comportamiento de que estamos hablando. Si tú piensas, yo tengo que portar bien para que Dios me salve, nunca lo vas a hacer. Tú no puedes hacerlo. Cristo ya hizo todo. Tú confía en Él, en lo que Él hizo, y luego espera y busca fruto en tu vida. Cultiva fruto, pero eso es cómo responder a la salvación, no cómo obtener la salvación. Déjeme leer un pasaje de Pablo. Es de Efesios, a lo mejor lo conocen, Efesios 2, versículos 8 a 10. Dice, porque por gracia habéis sido salvados. Por gracia habéis sido salvados por medio de la fe.
Y esto no es de vosotros, sino es don de Dios. Dios nos da la salvación. No por obras, para que nadie se gloríe. Nadie puede decir, yo soy salvo porque yo me porto muy bien. No. Somos salvos por gracia. Pero nota lo que dice el 10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Hermanos, la gracia se manifiesta. La gracia se manifiesta con una vida cambiada. La salvación se presenta, como Jesús dice, un buen árbol da buen fruto. Un mal árbol da mal fruto. Así que con el tiempo el cristiano debe de ver fruto en su vida. Y si no hay fruto, algo está mal. ¿Y qué debemos hacer? Correr a Dios. Correr a Jesucristo. Decirle, Dios, perdóname. Dios, límpiame. Dios, obra en mi vida para que produzca el fruto que debe de producir. Porque yo no estoy a gusto en mi pecado. Yo no quiero continuar en esto. Quizás viniste aquí en este lugar y no has andado en un buen camino. Bueno, quizás nunca has aceptado a Jesús como tu Señor y Salvador. Hoy mismo hazlo. Hoy mismo hazlo. O tú dices que hace mucho lo hice, acepté a Jesús como mi Salvador, pero he estado andando en el pecado y no estoy a gusto. Bueno, lo que sea, busca a Jesús ahora. Arrepiéntate, pídele perdón, recibe su gracia de nuevo y pídele, Dios, quiero cambiar. Quizás vienes aquí y dices, yo he estado siguiendo a Jesús, pero he dejado que un pecado esté en mi vida. Nadie más se ha dado cuenta, nadie más lo sabe, pero ahí está. ¿Qué debes de hacer? Pídele perdón al Señor. Pide que Él te limpia. Y luego pide que Él te dé la fuerza para dejar esto atrás. Hermanos, no vamos a ser perfectos en esta vida, pero tampoco ignoramos el pecado. ¿Qué pasa cuando ignoramos el pecado? Se va desarrollando callos espirituales. Y eso no quieres, ¿verdad? Si viene Chuy aquí adelante y nos muestra sus dedos donde toca la guitarra, él tiene callos ahí seguro. ¿Por qué? Está ahí aplastando las cuerdas cada rato, ¿verdad? Y el pie se hace más grueso. Bueno, para tocar la guitarra eso sirve muy bien. Pero en tu corazón, no. ¿Verdad? En tu vida espiritual, no. Si el Espíritu de Dios te está picando, no le ignores. No permites que se formen esos callos espirituales. Arrepiéntate, pídele perdón, pídele fuerza para vivir como la nueva criatura que eres. Todo aquel que está en Cristo es una nueva criatura. Nueva criatura es, ¿verdad? Bueno, entonces, hermanos, debemos vivir de acuerdo a nuestra identidad en Cristo. ¿Verdad? Y no vivir a gusto en el pecado. No dejar que el pecado gane. Cristo vino a destruir el diablo y sus obras. El pecado ya no tiene poder sobre uno. Recuerda lo que dijo el apóstol Pablo en Romanos 6. Romanos 6:1. ¿Qué diremos entonces? ¿Continuaremos en el pecado para que la gracia abunde? De ningún modo. Nosotros que hemos muerto al pecado, ¿viviremos aún en él? La respuesta es un claro que no. Claro que no. So what do we do if we're here tonight? We're going, okay, well, I'm a Christian, but I've let sin be the norm in my life. Well, you turn to Jesus and you say, Lord, forgive me. I don't want that. I'm not comfortable in my sin. I want to be cleansed of that and give me the strength to change. I want to be different. This isn't a promise that everything will be easy now and you'll never mess up again. But this is how it starts. This is how you deal with it. Maybe you're here and you go, well, I've never become a Christian. I've never trusted in Jesus. Well, then do that tonight, right? You turn from sin and you trust in Him.
Or maybe you go, I accepted Christ a long time ago, but I've been off track and wallowing in sin for a long time. Okay, guess what? Same answer. Turn to Jesus. You see the pattern? Turn to Jesus, right? That's whatever it is, that's what we need to do. And don't get used to allowing sin to be the norm in your life. Paul addresses this in Romans 6. He says, "What then shall we say? Shall we continue to sin that grace may increase? May it never be. How shall we who died to sin still live in it?" Don't get comfortable in sin. That's not who you are. If you're in Christ, you're a new creation. And the goal of Christian living is to live in accordance with who we are in Christ. So we're going to partake of the Lord's Supper tonight. Vamos a tomar, hermanos, de la cena del Señor en esta noche. Y, hermanos, la aplicación para todos en esta noche es lo mismo. Vamos a mirar a Jesús, dejando el mundo, dejando el pecado, dejando las malas decisiones atrás. Vamos a vivir como quienes somos, hijos de Dios. Y recordemos que llegamos a ser hijos de Dios ¿cómo? ¿Por algo que nosotros hicimos? No, por lo que Jesús hizo, ¿verdad? A los que recibieron al Señor Jesús les dio derecho de llegar a ser hijos de Dios. Juan capítulo 1, versículo 12. Right. So as we turn to Christ, let's remember how we became children of God. How did you become a child of God? Through your own works and through your own efforts? No. Through Christ. To those who received him, he gave the right to become children of God. John 1:12. So if there's something you need to confess to the Lord tonight, I encourage you to do that. Si hay algo que tú necesitas confesar al Señor en esta noche, confiésalo y pídele fuerza para vivir diferente. If you need to confess something to the Lord, confess it to him and ask for the strength to live differently, to live like who you are, indeed, a child of God.